La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestro devocional de hoy es del libro Segunda de Crónicas, de su capítulo 21, los versículos del 4 al 7 y del 16 al 20, los cuales meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando Yorán se afianzó firmemente en el trono, mató a todos sus hermanos y a algunos de otros líderes de Judá. Yorán tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Sin embargo, siguió el ejemplo de los reyes de Israel y fue tan perverso como el rey Acab, porque se había casado con una de las hijas de Acab. Así que Yorán hizo lo malo a los ojos del Señor. No obstante, el Señor no quiso destruir la dinastía de David, porque había hecho un pacto con David y le había prometido que sus descendientes seguirían gobernando, brillando como una lámpara por siempre. Después el Señor incitó a los filisteos y a los árabes, pueblos que vivían cerca de los etíopes, para que atacaran a Joram. Marcharon contra Judá, derribaron sus defensas y se llevaron todo lo que había de valor en el palacio real, incluso a los hijos y a las esposas del rey. Solo quedó con vida Ocosías, el menor de sus hijos. Después de todo esto, el Señor afligió a Joram con una enfermedad intestinal incurable. Cada día empeoraba y, al cabo de 2 años, se le salieron los intestinos por causa de la enfermedad y murió con terribles dolores. Su pueblo no hizo una gran hoguera funeraria para honrarlo, como se había hecho con sus antepasados. Yorán tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Nadie sintió pena cuando murió. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial, y nuestro Padre siempre sabe escoger ese trocito especial de su palabra que necesitamos recibir en todo momento. Es como esa dosis diaria de maná que Él envió durante 40 años al pueblo de Israel. Y meditar en esta historia que hoy nuestro Padre nos propone a través de este devocional, tiene que llevarnos a entender que el ser humano posee un alto nivel de perversidad y que su mente puede llevarlo a cometer las atrocidades más grandes apartándose de Dios. La descendencia del rey David se fue superando a sí misma en corrupción, en perversidad, en pecado. Vemos cómo este rey Yorán, o Jorán como lo traducen otras versiones de la Biblia, hizo lo malo ante los ojos de Dios, y esto evidentemente le merecía el juicio de Dios, y Dios pudo haberlo destruido como consecuencia de sus muchos pecados. Y así como somos de perversos los seres humanos, así como somos grandes pecadores confesos, en mayor medida está el fiel y poderoso amor de Dios. Es maravilloso ver cómo Dios mantiene la fidelidad a su palabra. Pese a todo lo malo que hizo este rey Jorán, como termina diciendo el versículo 6, el verso 7 nos recuerda que Dios es fiel a su palabra, que sus promesas siempre se cumplirán, aún por encima de nosotros. Este pasaje nos dice claramente en el verso 7 que no obstante el Señor no quiso destruir la dinastía de David,
porque había hecho un pacto con David y le había prometido que su descendencia brillaría, gobernaría. Por eso Dios no quiso destruir a este rey Yorán a pesar de sus pecados. Y tú te pudieras estar preguntando, al igual que yo, ¿y cómo traemos eso a nuestro tiempo presente? ¿De qué me sirve conocer esta historia en mi vida personal? Pues te propongo que meditemos dos grandes realidades. La primera es que el pecado siempre nos traerá terribles consecuencias. Es palabra de Dios que al pecado siempre le sucede el sufrimiento, el dolor y la muerte. Por eso este perverso rey Yorán recibió esta enfermedad intestinal terrible que le provocó mucho dolor y lo llevó a la muerte. Si te das cuenta, este rey tenía 32 años y gobernó 8, significa que murió a los 40 años. Y cuando lo comparamos con la edad de la primera etapa de la historia de la salvación, esos hombres vivían cientos de años. Y es fruto de la abundancia del pecado que la vida se ha ido acortando. Recordemos, Dios nos creó para vivir eternamente. Y además, le vino el juicio a Yorán y Dios incitó, dice el verso 16, a los filisteos y a los árabes. Esto deja claro nuestra primera gran enseñanza. El pecado no dejará de provocar grandes y terribles consecuencias en nuestra vida. Pero la segunda gran enseñanza está en contraposición a esta. Y es que tú y yo necesitamos aprender que por encima de nuestros pecados, de nuestras desobediencias y transgresiones, está la fidelidad de Dios a su palabra. Dios no dejará de cumplir su promesa. Dios no dejará de ser Dios. Dios no dejará de ser justo, perfecto y santo, a pesar de lo que tú y yo podamos llegar a ser. Su palabra se cumplirá. Sus promesas no dejarán de cumplirse. Jesús claramente nos enseña que no pasarán el cielo y la tierra hasta que toda la palabra de Dios se haya cumplido. Entonces, las promesas que Dios nos hizo bajo el nuevo pacto se cumplirán muy por encima de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Eso no quita que las consecuencias de nuestros pecados caigan sobre nosotros. Y esta realidad debe llevarnos a creer y a confiar en toda la palabra de Dios, y debe motivarnos a depender en todo tiempo de la fidelidad, del amor, de la misericordia y de la gracia de Dios, porque el Padre nos ama y fue capaz de enviar a Jesús a esta tierra para garantizar que tuviéramos la opción de ser perdonados, redimidos y restaurados en su familia. La fe en el amor de Dios siempre nos bendecirá. Entonces, ante esta doble realidad, procuremos que a partir de hoy nuestra vida se fundamente en la fiel y poderosa palabra de Dios, pues solo haciendo la voluntad del Padre entraremos en la vida eterna por medio de la fe en la obra eterna de Cristo Jesús. Amén.